estar streaming. Y estamos una vez más aquí en Anime Noobs 2501, esperando algún día cambiar el nombre. Si es que Hola, tienen sugerencias, siempre pueden dárnoslas. Estamos acá con Carlos y Kaemaru en las redes sociales. Y esta vez para comentar la maravillosa obra, debo decir, Houseki no Kuni o Land of the Lustrous. Lustros. no sé cómo se dirá, ¿Lustrous o Tampoco sé. Lustros? No, ni idea. Bueno, pasando a los datos técnicos, la serie Houseki no Kuni, o El País de las Gemas, como fue traducido en español, es un anime adaptado del manga del mismo nombre, cuya emisión empezó el 7 de octubre del 2017 y terminó el 23 de diciembre de ese mismo año, dando 12 capítulos emitidos. La dirección estuvo a cargo de Takahiko Kyogoku, el cual ha dirigido otras series como Love Live School Idol Project y Snow Alation. No conozco ninguna de las dos, pero Sí, Love ahí Live está. sí, son bien connotadas de hecho. ¿Sí? Ah, Yo no la he visto, pero no, la tampoco. ubico de nombre. Bueno. El estudio de producción fue Orange, el cual ha producido Black Bullet y Beastars también, las dos temporadas. Beastars. Beastars es otra ¿Mm? obra que hay que tener en cuenta. Está en Netflix, ¿Mm? de hecho. Es muy, Ah, muy ¿ves? buena. Es muy buena, sí. Está saliendo la segunda temporada esta temporada. Podríamos revisarla eventualmente. Ya, anotado. Mm. Esta serie tiene un opening y un ending. El opening se titula Kyomen no Nani de Yurika y el ending es Kirameku Hamabe de Yuiko Ohara. Como datos curiosos, esta productora Orange ha sido colaboradora en varios animes como elaboradora de la animación 3D, ya que esta productora se especializa en esto. Sin embargo, esta serie Houseki no Kuni fue el primer anime producido enteramente por Orange en Y 2017. enteramente en CGI. Ajá, No es menor, de ahí vamos a mostrar no es unas menor. imágenes. Entonces, Y a modo de sinopsis, esta es una serie de acción inmersa en un mundo de fantasía, muy, muy fantasía. De hecho, acá los personajes principales no son más que 24 o 25 en algún momento dicen, y todos los personajes están hechos, su estructura molecular, por decirlo mm, de manera formal, están hechos de minerales. Entonces, de hecho, sus nombres incluso también refieren a los minerales, como el personaje principal que se llama Fosfofilita, o fosfofilita. Fos, para los amigos, digamos. Ujú. Y estos minerales o estos entes de minerales tienen una aparente lucha eterna con otro tipo de criatura llamada los lunarios, en la cual obviamente durante la serie se empieza más o menos a dar contexto a esta batalla y sin embargo la serie trata de la vida de los personajes. Entonces, Carlos, ¿cuáles son los puntos fuertes según tú de esta serie? Que termina rápido. No, mentira. La animación, pues la animación 3D Ahí estoy mostrando ahora es algunas genial. imágenes. Es genial en todo sentido, porque en general la animación 3D se ocupa para escenas de acción, como para dar más dinamismo al anime, pero en este caso se ocupa como cuando se mueve el pelo de los personajes, eh, las grandes escenas de acción que hay también se luce esta serie, como brillan los personajes frente a la luz, como son minerales, entonces tiene su lógica ahí. Eh, Y, y la fluidez que tiene de la animación es genial. em, Como que vuela la cabeza. Mm. para,
Entonces, volviendo yo mismo para comentar también de estos dos puntos, definitivamente estoy mostrando una serie de imágenes donde yo creo que al menos el dibujo se puede ver que es muy muy bueno, pero cuando uno lo ve animado es así brutal. Como dice Carlos, lo más relevante de la serie, de hecho los personajes completamente están hechos en CGI. Hay ocasiones en donde el ambiente está también hecho en CGI, pero me parece que hay escenas en donde no. Entonces no es siempre, siempre. Mm, Como dice Carlos también, los personajes son de minerales, entonces la opción de haberlos hecho en CGI, ahí hizo que, no sé, se volaran con las paletas, con la con, con la formación como de color y brillo, esta combinación de color y brillo en el computador, como pero translúcido le también. quedó así perfecta, sí, es una cuestión pero Mm, maravillosa, sí. porque los pelos de los personajes también son minerales, entonces si bien la estructura como de piel queda color piel de los personajes, en los pelos de los personajes está más claro el tipo de mineral que son. ¿Sí? Entonces, de hecho, ahí, por ejemplo, como decía, y de fosfofilita, por ejemplo, ahí pueden ver el cabello de fosfofilita, o los ojos también. Los ojos así son de una expresividad tremenda y, de Mm, hecho, al punto de que esta serie, o algo que me pasa a mí mucho con los CGI cuando son incluidos en el anime, es que terminan siendo vomitivos, así yo lo encuentro, pero horrible, sí, como horrible, que te así cortan. siempre Sí. como que me cortan todas las ganas que tengo que ver Mm, esas escenas, pero esto es lo contrario, es como que es demasiado hermoso, está demasiado bien hecho, cagó, weón. Sí. la gente que trabajó en esto son verdaderos genios artistas, porque esto es Mm, muy, muy bueno. Lograron lidiar perfectamente con las facciones faciales. De hecho, no es menor que las imágenes que estoy mostrando tienen varias fotos de Foss de la cara en diferentes facciones para que vean lo hermoso, lo diferente y la expresividad que lograron a través del computador. sí. Además, muchas veces las tengo con brillo, con ese brillo especial que tienen los personajes, que es el brillo de su elemento, de su mineral. Entonces también tiene que estos colores que es como cuando uno dice, el color, por ejemplo, del mar, y uno dice, bueno, el mar no es azul, tiene una tonalidad de infinitos colores cuando uno lo ve, ¿no? Acá pasa como lo mismo con el color del pelo de los personajes. Entonces, Mm, tanto presupuesto para eso queda increíble. O sea, es difícil de describir el fenómeno que logra esta serie. Y segundo, lo que dijo Carlos es otra cosa que es maravillosa, es que normalmente cuando se hace CGI dentro de un dibujo básicamente, uno siente que está viendo un robot. No sé si te pasa eso a ti, pero a mí siempre siento que los movimientos son como bien sí, nefastos, bien poco sí, nefasto. fluido, bien Sí, poco así, sí, bien es como poco fluido, esa es punteado. la palabra. Mm. Y Y se esto siente que rompe. el cambio, Sí, ¿cachai? Como y de, eso es lo peor. Lo peor es que se sí, siente el cambio. Y esto como, es todo lo contrario. Esto, de hecho, es muchísimo más fluido que cualquier dibujo a palo que han podido ver. uf, Tiene la, tiene la secuenciación perfecta. Yo diría que esa sería la palabra o no sé, porque, por ejemplo, cuando veíamos, ¿cómo se llama esta serie de las tipas que hacían anime, que producían anime? Chirobako. Chirobako. En una de las escenas, la tipa trataba de hacer un chancho como volando en el avión. Mm, Y ahí decía, tu problema es que lo estáis haciendo todo al mismo temporalidad, pero tenéis que hacerlo acá más lento que acá y acá más rápido que acá. Yo creo que justamente ese manejo en el CGI es el que está malo normalmente en todo el CGI. Pero acá no. Acá se siente todo así que es como extremadamente fluido. sí. Las escenas de pelea son increíbles, son increíbles. Los personajes corriendo es como muy, muy maravilloso. La física de la cuestión es tremenda. Entonces, Mm, artísticamente es así, está dentro de lo más alto para mí es en el brutal, anime. es Está brutal. literalmente Sí. dentro de lo más alto y no tiene absolutamente nada que envidiarle a el papel y lápiz.
sin despreciar obviamente la labor de los artistas más tradicionales, pero les quedó muy bien, tienen mucha plata Sí, metida y la gente que trabajó claramente lo hizo con mucho cariño porque se nota. se nota a legua. Sin embargo, Sí. sin embargo, y eso me lleva al siguiente punto de la serie, obviamente no queremos spoilear, por eso hicimos una sinopsis más o menos vaga, pero la trama es muy buena, desde el capítulo 2 o 3 ya impacta y ya te dice, mira, ¿sabéis qué? Esto no es felicidad, acá vamos a ir a algún lado y esto te va a Mm, sorprender. sí, Eh, es verdad. Juegan harto con el misterio, harto con la introspección, harto con la levedad del ser. Tiene eso es súper esas, interesante. Eso es esas súper capas. interesante porque los Mm, personajes como son minerales y son eternos, tienen como esas consideraciones como existenciales de repente. mm, Entonces mm, lo vuelven como súper interesante porque al final la trama termina teniendo varias subcapas, como dice Carlos. La claro, trama, la cosa de la subcapa existencial de los personajes, la cosa como de la que es una cosa que es como del concepto de familia en personajes que no son familias. Es rara la cuestión porque yo siento que el autor de la obra, el autor original, supo hacer esto para justamente hacer sentir de que son humanos pero no son humanos. ¿Cachai? O sea, uno claro. entiende de que no son, se protegen a sí mismos, son como una familia pero no lo son, es raro. Y esto lo digo porque los lunarios, que eran en la foto eran estas estructuras que son también dibujadas así pero maravillosamente, que son como unos monjes, así que tiene todo como Mm, una alegoría así al sí. budismo, es muy raro. Eh, Se llevan a la, o sea, no es como que la guerra buscan erradicar a los minerales, sino que se los llevan, No, se las llevan. ¿sí? Mm, Desde el primer capítulo establecen eso y básicamente siempre está la pregunta, bueno, ¿y por qué se nos están llevando, básicamente? ¿Por qué se las llevan uno como espectador? Entonces hay una serie de aristas con mm, respecto a toda la trama de la serie y al secretismo. Entonces la serie básicamente se trata de cómo la personaje principal, la cual es la que más mostré fotos, Fosfofilita, Fos, eh, que además es la más joven, sí. ¿sí? Y es Es la la más más débil. joven de ella y es la más débil. Sí. O sea, es la segunda más débil. Porque Ah, verdad. Cinnabar es la más débil. No, a ver, ¿por qué decimos esto? Porque de hecho ellas mismas se clasifican su fuerza en torno a las propiedades de los minerales, en torno Mm, a, no sé, elasticidad, dureza y diversa. Entonces, por ejemplo, los más pro de de las minerales ahí son las de diamante, que son las mm, que tienen las durezas cercano al máximo. Y las menos pro son, no sé, algunos minerales de dureza, le ponen números arbitrarios, pero sí. por ejemplo De Fos 1 a 10 tiene parece. dureza 3, que está Mm, como dentro del mínimo, la mínima tiene 2.5 de hecho. 2. 2.5. Sí. Eh, entonces ahí con eso deciden, por ejemplo, quién pelea o quién hace otras tareas, pero al final volviendo al punto, la serie se trata de cómo Fos, esta joven mineral, no es recién nacida, tiene como 300 años, Mm, pero es joven para el estándar de esto, básicamente es como adolescente, de hecho, para decirlo de otra sí. forma. Entonces, como este personaje que tiene como esa actitud adolescente empieza a descubrir su entorno y descubrir este mundo que es súper extraño. Y Entonces uno, descubrirse también. y descubrirse a sí misma, ciertamente. Mm, sí. Entonces la trama va y apunta eh, hacia uno como espectador, descubrir qué mierda está pasando a Sí, través de los sí, ojos de Foss. sí. Sí, eso, la... ¿Cómo se llama esta palabra? Cuando uno no sabe para dónde va la historia, porque hay tanto, como hay tantas cosas que se están desarrollando, pero de manera sutil, que Sí. en algún momento te va a explotar. Eso es un gran punto fuerte de la historia. Hemos hablado ya del dibujo, la animación, más o menos la trama, el guión, Entonces, desarrollo de trama y animación te personaje, atrapan absolutamente. definitivamente. Sí. Desarrollo de Y te, personaje, te te diría. mantiene expectante. Quizá la historia no sea tan rápida, No, aunque para tenga nada. muchas escenas de acción,
pero te mantienen ahí al vilo, así como que, oh, ¿qué va a pasar? ¿Por qué está pasando esto? Y Está bien algunas cosas que desarrollado, se pues, mantenían eh, como verdad, algunas cosas como que empiezan a caerse. Entonces eso también es llamativo para una historia. o sea, es el concepto de descubrimiento como Claro, de lo establecido y de qué es verdad, qué no es verdad. Es como la cosa del crecimiento, ¿no? sí. Me gustaría pasar al punto de desarrollo de personaje. Mm, yo creo que, bueno, la que más se desarrolla es Fosco, que es la protagonista. A mí como que me chocó un poco el desarrollo de ella. Como que, no sé, cambió muy rápido. Eh, con respecto al Se desarrollo entiende de por personaje. qué, pero Sí. es como que, opa. El desarrollo de personaje, primero que todo, como decíamos, uno ve la historia a través de esta chica Foz, Fosfofilita. Entonces el personaje más desarrollado en la serie y prácticamente el único desarrollado es Foz. Mm, No esperen gran desarrollo de un montón de sí, es verdad. personajes porque de hecho la serie tampoco tiene un montón de personajes, ¿sí? Ujú, Sin embargo, si bien se siente abrupto como desarrollo absoluto, digamos, como la personaje se va cuestionando las cosas, la serie de alguna manera también le da sentido a eso. sí. Entonces es tan inteligente la trama que incluso a las cosas que podrían ser un poco vacíos les da como un sentido que se siente lógico, Mm, obviamente dentro de los cierto. parámetros de la serie. Mm, Ahora, si bien Fosfofilita es la única o la que más se desarrolla porque es el personaje principal, tampoco quiero olvidar a sus hermanas básicamente, mm, que también sí. cambian. Un buen elenco. Dia, Bort, había otra diamante, la diamante Nacho amarillo, también. Ah, diamante amarillo. muchos. Entonces uno va viendo a través de Foss también todas las problemáticas de los otros personajes. Y uno ve, si bien incipientemente, porque no se trata de esos personajes justamente, cómo Mm, ellos también van cambiando en el tiempo. Cuáles son sus claro. motivaciones. Por ejemplo, a mí me encanta cuando la tipa va a estudiar con la tipa que estudiaba los lunarios. Y le dicen así como, ah, pero tú eres fanática de los lunarios, por eso los estudias. Y digo, no, no los estudio porque los odio. Mm, Los estudio porque los odio y no quiero ningún segundo olvidarme que los odio. Sí. mm. Entonces Sí, buena frase esa. es Mm, súper fuerte y es súper interesante la escena. Entonces mm. es como wow, ya es Sí, como que hay que alguna escena como así, pum, así como. claro, entonces y es interesante ¿por qué? Porque ese personaje todas las veces que la habían mostrado antes era como de tontera. Y Mm, de repente va y la personaje principal le dice algo para que diga una tontera y va y sale con esto. Entonces la serie tiene muchos elementos así que te dejan así como, wow, esto es sí, mucho más tiene un profundo buen de lo elenco que... así atrás. Sí, Sí. claro, eso es lo que tiene. Todos los personajes de soporte de la serie son muy buenos, muy Mm, buenos. Todos tienen sus conflictos y todos están tratando de resolverlos. Entonces, nada se queda estancado en la serie. Es una serie tremenda, entonces, de nuevo, el desarrollo de personaje, a pesar de que para los elementos de soporte es mucho menor, evidentemente es un elemento que está ahí. sí, Y yo creo que diría que es satisfactorio. ¿Mm? sí, el tema es que no alcanza por el largo de la serie, son 12 capítulos. Uy, sí. Yo creo que esa es su gran falencia. Y eso me lleva a decir Mm, una de las cosas malas de la serie, que es algo que repetí hasta el cansancio cuando analizamos otra serie que tenía el mismo problema, y es que esta es ¿cómo una se serie que no termina. Katsuki no Yona. Mm, Akatsuki no Yona. eh, Esta es una serie no autoconcluyente. Como recalqué en Akatsuki no Yona, eso es algo que detesto. Francamente detesto. Al punto de que series buenas he evitado verlas por eso. Pero
esto es increíble. Sí, esto no puede dejar de verse. Sí, es muy, Sí. muy bueno. Es Es bien muy bueno. introductoria, Mm. pero te llama pero mucho, Mm. mucho la atención. A nivel de Eh, argumento, a nivel de animación, de los trama, personajes que proponen, porque personaje. son muy como entrañables al final, po. Sí, eso es lo que Son tienen. variados los personajes. Crearon unos personajes muy entrañables, muy interesantes. El Sí, concepto mismo de la serie, estos personajes de minerales, eh, ya es una sí, cosa loca, entonces bonito, llama mucho la bonito. atención. Además, en este dinámica de estar como siempre alerta, porque si no te pueden atrapar y adiós, Sí, también. de los Entonces, lunarios. te muestran a, no sé, po, un montón de personajes, te encariñáis con una, ¡pum!, te la matan. Entonces, Gracias. está siempre es el, como No, 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 de verdad, esto es peor el que esto, en ese Game of sentido que Thrones. dice Carlos, esto es peor que Game of Thrones. Así, en esta Ay, cuestión ay, cualquiera así, se puede ir hacia la mierda. sí, cualquiera. Sí, Es muy, muy brutal. sí. Uno no se da Está bien eso. cuenta y es Es como, como que, no, se la para matar. llevaron. Sí, Sí, es bien, bien brutal la serie. sí. No tiene ningún No es cariño sangre, por sus obviamente, propios pero personajes. sí, Eh, pero cualquiera se puede ir, cualquiera puede morir. sí, sí, es muy realista en ese sentido, a Mm, pesar de un contexto muy extravagante. sí. Eh, la música. Ay, me gustó harto. Como que refleja el sentido de ser mineral, encuentro. Como el tin, tin. Sí, como que Oh, esas como resonaciones ¿verdad? que tiene, sí, Sí. sí, me ¿Han visto gusta mucho. eso? Como que Carlos está es citando bacán. algo muy, muy de la serie y es que efectivamente tiene esos sonidos que son como el choque de minerales en un cuarto vacío y es Mm, como esa resonancia sobre un lugar. Ya, es mucho de generar esos sonidos. sí, sí. Y nada, pues eso le da toda la atmósfera de mineral básicamente a Mm, la serie. sí. Y ese Eh, mismo le da una atmósfera más como intimista, como media melancólica, además, como pausada, sí. además, Entonces maneja bien estos como altos que son las escenas de acción y con estos momentos más de como retrospección, introspección y con esta música más como de mineral, no sé cómo decirlo, pero es raro, como golpes de evótica, piedras, sí, así, ¿no? Es sí, raro, sí, sí. pero suena muy, muy bien. Ahora con respecto a lo más vistoso de la música, opening y ending, a mí me gustaron los dos, así, Sí, me gustó lo más el encontré opening, muy sí. bueno. ¿Ah? Como más experimental, sí, Sí. la voz me Eh, gustó más, sí. a los que La animación es espectacular, a los que les gusta escuchar cuestiones más raras, sí, el opening es como más rarito dentro sí. de lo que uno ve normalmente en openings, digamos. Es pop, pero es raro. Eh, y por último, las Seiyu, ¿qué te parecieron? Algo Mm, memorable, algo... Yo diría que es medio estándar, no como que nada, ninguna se destaca por sobre otra, pero eh, están bien, están bien. No es lo más destacable de la serie, pero no se caen los personajes que construyen por las voces y por la intencionalidad de las voces. Como que Sí. está bien hecho. Sí, un trabajo, el trabajo de Seiyu, un trabajo en el promedio, en el sentido de que, como dice Carlos, no hay ninguna voz que uno podría decir, oh, se roba la película, o esta es la voz que se me queda en la mente, digamos. Tal vez Día, a mí un poco como que la voz Ah, claro. de Día la encuentro muy, muy buena. Y esa como que se me queda un poco en la mente. Tal vez el mejor trabajo de voz de la serie es esa, pero tiene que ver con la tonalidad probablemente que le hicieron hacer a esa persona, a esa chica Mm. y al tipo de personaje que es Día además, que es un personaje como extremadamente entrañable. Sí, Pero, como dice Carlos, más allá casi de eso, empático, diría. ¿ah? Casi empático. Sí, sí. Como más allá de eso,
No, no, está todo muy bien porque no se arruina nada con las voces, como podría pasar, Sí, sino que está están todo. perfectamente bien diseñadas para cada personaje, así que es un trabajo bueno finalmente de casting. Pero sabemos que de repente hay sellos que elevan el nivel, así que obviamente no están ahí. Con esto, ¿hay algo que se quede ahí que quieras mencionar? Mm, no, qué ganas que esta serie hubiera tenido 24 capítulos. Eso, Como mínimo. mínimo, sí. Sí. Bueno, entonces nota, Carlos. ¿Qué nota le pones a esto? Yo le voy a poner un... Yo le voy a poner un 9, un 9, 9,5 le voy a poner. Muy bien. Yo le voy a poner un 9.5 también. Para mí Solo esta porque serie, termina sí, así. para mí esta serie Pucha, oh, qué ganas que hubiera. está muy cerca de cómo debe ser un anime así de manera perfecta. Creo que la única razón por la cual no tiene un 10 es porque justamente no es autoconcluyente. ¿Sí? Oh, Sin qué embargo, es pena. tan bueno el resto que no le baja dos. Yo por no ser autoconcluyente, para mí baja 3 puntos de una, así es como que... o 2 puntos y medio al menos. Mm, Pero esto no... La belleza, la narrativa, todo el diseño, en mm, todo sentido, es tan bueno que, eh, que casi no le baja el hecho de que sea concluyente. Por tanto, recomendamos esto. obvio. De hecho, léanse el manga, no sé. Vean Pero, todo, todo lo que hay de sí, Houseki. El sí, sí. manga no tiene obviamente tanta... yo me lo estoy leyendo, de hecho, el manga no tiene tantas, obviamente, elementos artísticos como de los cuales abusar, porque ahí sí estamos hablando de Ah, papel y lápiz, pero por el estilo del tipo, es hermoso en sí mismo. Es otra forma, mm, pero también es muy bueno, ¿sí? Yo que me lo estoy mm. leyendo ya lo he disfrutado harto en términos artísticos también, ¿sí? Y nada, pues y la idea es ver cómo continúa la historia. Entonces, pero esto, a diferencia de, perdón, de Akatsuki no Yona, que alguna vez dijeron Ujú. o derechamente no la vean o váyanse al manga de una, no, esto por favor vean la serie. Vean la serie. Y luego, si es que la serie los atrapa, los llama la atención, sigan el manga. Pero no, esto es algo que hay que ver, definitivamente. Es muy, muy bueno. Está dentro, insisto, está dentro como de la perfección para mí de lo que es ver anime, derechamente. Y pues lo bacán es que no por tener una excelente animación tiene una trama pobre. No, no es así. No, no, Como que como se decíamos, no. complementan y Es los muy bueno. personajes como que llaman mucho la atención, te entrañáis con ellos. No caen los cánceres japoneses, eso es algo Tienen que no como mencionamos. cada personaje tiene su propio drama, digámoslo así. Y los otros que son coherentes. Claro. Entonces, Eh, súper bien. y Y lo que hay te harto decía, misterio. Bueno, no cae en los cánceres japoneses. Como que la serie prácticamente no tiene los clichés que de repente como que caen como un poco mal, en mm, especial como más occidente, o que resultan como ilógicos o medio estúpidos. Esto no tiene eso. Entonces, claramente es una serie como creada de manera diferente. Sí. Así que sí, gracias, definitivamente seria. recomendado. Esto es algo que debería ver cualquiera. Si además les interesa la animación 3D, esto es algo que deben ver. Así ya, así, o sea, un animador 3D no puede no ver esto, derechamente. Esto es Sí, es algo, esto es verdad. escuela de anime. Sí, esto es Sí, algo que genera un antes y un después dentro de cómo se debe hacer el CGI y sí. cómo se debe meter dentro de un contexto donde hay dibujo. Entonces es muy potente. Sí. Dicho esto, pasamos a Espera, espera, nuestra... antes, ¿Sí? recomendación, si pueden, veanla con la mayor calidad posible que puedan ver Oh, eso se la me había serie. ido. Por favor, Full HD. Así, esto no se Sí, así, escatima. Así, sí. 4K, No, no, 4K, si pueden verlo en sí. 4K, 4K. Pero esto,
Y si la ven en una pantalla grande, mejor. Esto tiene que ser visto con la mayor calidad posible porque es muy hermoso, es muy hermoso. Los brillos son increíbles. Porque son metálicos, son minerales, o sea, no metálicos, son minerales. Y están bien hechos así. Es mirar un Sí, pedazo de bronce, ¿cachai? Que no es color como barro, sino que no es tiene una amarillo. gama Sí, de, de brillos de distintos sí. colores, ¿sí? Y Que se mueven así. No, es eso bacán. está bien logrado. Entonces, esa es la genialidad del arte de la serie. Y ahora sí, entonces, el próximo episodio es otra serie que nos pidió también, la misma persona de hecho que nos pidió Shinsekai Yori, un amigo que El- está constante, o sea, perdón, la misma persona que nos pidió Houseki no Kuni. Y el próximo episodio vamos a revisar esta serie llamada Shinsekai Yori, o en inglés From the New World. Así que ahí A ver estamos. qué tal. Nos vemos la próxima semana revisando Shinsekai Yori. Adiós. Hasta la próxima. Chao. Puras flores. Es que no es para menos. Que es muy buena.